1960. Esa es la otra pregunta. ¿Por qué, hermanos, la 1960? Ok, ya te lo voy a decir. Yo te hablé de la Biblia del Oso de Casidoro de Reina en 1569. Cipriano de Valera complementó o revisó su trabajo y creó lo que es la Reina Valera en el 602. Lo que se ha hecho de allá para acá, hermanos, es simplemente actualizaciones a grosso modo, se han hecho prácticamente actualizaciones de lenguaje. ¿Okay? En el año 1950 se designó un comité revisor constituido, hermanos, por líderes de iglesias evangélicas en Latinoamérica, y hubo también gente de España involucrada en el proyecto, quienes con ayuda, de más de 80 consultores para el Nuevo Testamento y más de 70 para el Antiguo Testamento, estamos hablando de 80 y 70, que más, y 60, más de 100, 40, 150 personas reunidas, trabajando desde el año 1950. ¿Okay? Trabajaron, hermano, con el fin de poner este material al día en el idioma. Más de 150 personas trabajando por 10 años revisando, ¿okay? La Biblia, la palabra de Dios, la versión de 1909, ¿okay? Para actualizar el idioma a lo que sería el idioma que se utilizaba ya en los años 60. Cuando la Biblia de Reina Valera se hizo en el 602, la siguiente revisión que se le hizo fue en el 1862, y revisión importante de actualizaciones, y posteriormente fue la de 1909, y posteriormente la de 1960. Ahora, oye, hermano, pero yo he visto que hay la Reina Valera del 77, la del 95, la del 2000. Bueno, hermano, son versiones que han sido sacadas por particulares con la intención de tener una Biblia llamada Reina Valera y tener su versión de la Biblia Reina Valera. ¿Debería yo leer esa Biblia? Bueno, yo te voy a decir algo. Si la Biblia Reina Valera 1960 está bien, ¿por qué tenemos que ir a leer otra Biblia? Mi consejo, ¿cuál es? No lo hagas. ¿Por qué? Porque la Biblia Reina Valera 1960 trae esa riqueza que proviene desde los textos originales. Y si nosotros tenemos la Biblia bien ahí, ¿por qué tenemos que ir a otra Biblia que no sea la que ha sido demostrada, que viene de la fuente, ¿verdad?, sana de las Escrituras? ¿Qué sucedió? En esa comisión, cuando se armó en los años 50, se consultó a todo el mundo cristiano en Latinoamérica, en España, y se recibieron miles de comentarios, ¿okay?, de recomendaciones, sugerencias, solicitudes al respecto. Y de ahí entonces, hermanos, con todas esas solicitudes, con la Biblia al frente, este grupo de 100 y pico personas durante todo este tiempo, se abocó al trabajo de actualizar el idioma, básicamente, de la Biblia. ¿Qué clase de cambio, hermanos, hicieron? ¿Qué clase de cambios hay implícitos dentro de la Reina Valera 1960? Mira, te voy a leer algunos ejemplos. La palabra caridad, por ejemplo, cuyo significado a menudo hoy en día se confunde con limosna, debió cambiarse en muchos pasajes por amor. ¿Okay? Entonces se cambió la palabra caridad por amor en algunos lugares. O otra palabra, por ejemplo, henchir, ¿okay?, se cambió por llenar. En algunos lugares la palabra cuchillo se cambió por espada, o la palabra mozo se cambió por joven. O parir, por ejemplo, se cambió por dar a luz. Y ese tipo de palabras fueron cambiadas para actualizar simplemente el uso de la palabra correcto en el tiempo en el que se hizo la revisión de la Reina Valera 1960. También se hizo revisión de nombres propios. Por ejemplo, Betel y Raquel se decían Bethlem y Rachel. Estaban escritos en la Biblia. ¿Okay? Lo que se hizo fue que se trajo a la manera en cómo se hablaba y cómo se decía realmente en el español. Se actualizaron reglas de ortografías también, acentos, puntuación, las comas, el punto y coma se utilizaron. Si había, por ejemplo, punto y coma, entonces se cambiaron por comas o
se usaron los signos de puntuación correctos que se estaban utilizando en los años ya finales de los 1950. ¿Okay? Y básicamente, hermano, eso fue lo que se hizo con la Biblia Reina Valera en la versión en el año 1960. Se hizo actualización. A pesar, hermanos, de numerosos importantes cambios introducidos por este comité, ¿okay? El trabajo que esta gente hizo en ese tiempo no fue producir una nueva traducción, ni siquiera, fíjate, el de cotejar la Reina Valera con los manuscritos griegos y hebreos, ¿okay? Que se habían descubierto recientemente, porque había unos documentos que se fueron descubriendo, que se descubrieron posteriormente, ¿okay? Pero no se hizo uso de, eso no fue el trabajo que se hizo. ¿Por qué? Porque ya se tenía en la mano una copia fiel de la palabra de Dios. El comité, hermano, lo que hizo fue tratar de poner, de ser posible, hermano, conservarse el estilo elocuente y el espíritu de la traducción de la Reina Valera, ¿okay? Proponerlo en el idioma que sea legible por las personas hispanas, por el mundo hispano, que estaba creciendo la iglesia hispana, ¿verdad? En nuestros países. Entonces, básicamente de eso se trata. ¿Cuál fue el propósito? Y voy a leer textualmente esta parte acá. ¿Okay? El propósito de ese comité revisor de la Reina Valera en el año 60. Dice, el comité revisor no perdió de vista por un solo instante en su trabajo la gran responsabilidad que tenía en sus manos frente al glorioso pasado representado por esta sublime traducción y frente también a las grandes demandas de la creciente y pujante iglesia del presente. Estamos hablando de los años 60, en los años finales de los 50. Bien podría decirse que sirvió de doble estímulo en los muchos momentos de fatiga y de cansancio de estos 10 años de continua labor esta meta. 2 puntos. Mantener el alto la gloria de esta traducción y servir a la iglesia cristiana, haciendo que el significado de la Biblia sea hoy tan efectivo y tan directo como lo fue al salir de las manos de sus primeros traductores. Preservar su grandeza, haciendo claro y accesible su mensaje a las gentes de hoy. En muchos sentidos, el propósito del comité ha sido convertir en realidad los deseos de Casidoro de Reina, que su trabajo fuera revisado y aprobado por una junta de líderes preparados de la iglesia. Esta gloriosa versión, revisada así de tiempo en tiempo, podrá seguir viviendo por muchos siglos y continuar siendo una bendición a los millares que cada día encuentran en sus páginas el poder de Cristo para la salvación y la regeneración de sus vidas. Y esto, hermano, es lo que es la Biblia Reina Valera. Una gloriosa Biblia, y es gloriosa porque es la mismísima palabra de Dios. ¿Podemos nosotros los hispanos decir, tenemos la palabra de Dios en nuestras manos hoy en día, hermanos? La respuesta es sí, la tenemos. ¿Dónde la conseguimos? En la Biblia Reina Valera. ¿En qué versión? En la versión 1960. En la versión 1960 tenemos la palabra de Dios. Si nosotros nos vamos, como lo expliqué un momento, a las fuentes, ¿okay? Las fuentes del texto recibido, del texto alejandrino. Ya vimos la corrupción que hay en el texto alejandrino. Entonces nos vamos por los documentos que han sido preservados, ¿verdad?, por Dios, desde los mismos principios de la iglesia primitiva. ¿Okay? Y esos documentos son la base de la Reina Valera 1960, algo que no sucede con otras Biblias como la nueva versión internacional, Biblia de las Américas, etc. Entonces, de esta manera, hermano, llegamos a la conclusión de esta serie. Llegamos al final de nuestro estudio de la Biblia. ¿Por qué tenemos que tener la Biblia Reina Valera en nuestras iglesias, en nuestros hogares? ¿Por qué comprar esa Biblia? ¿Por qué leer esa Biblia, hermano? Porque es una copia fiel de la palabra de Dios. Vamos a orar para terminar. Gracias, Padre, queremos darte, Señor, nuevamente porque nos ha permitido, Señor, llegar al fin de este estudio, Señor, y gracias, Señor, por tu palabra, gracias por esa promesa tuya de preservarla, Señor, y que gracias a ella, Señor, nosotros podemos conocer de la salvación, podemos conocer de ti, Señor, podemos tener en nuestras manos este glorioso libro, Señor, que es tu palabra, como manual de fe y práctica en nuestras vidas, Señor. Yo te pido que este mensaje, Señor, llegue a cada rincón, Señor, que todos sepamos que en el mundo hispano tenemos una Biblia, Señor, que podemos
encontrar tu palabra fiel, Señor, así como tú la dictaste a aquellos hombres que tú decidiste utilizar para tal fin. Gracias, Señor, yo te doy por tu palabra, Señor. Ahora yo te pido, Señor, que tú continúes, Señor, bendiciendo a tu pueblo, Señor. Ayúdenos a seguir creciendo en la gracia y el conocimiento tuyo, Señor. Te pido bendiciones también para el hermano Hugo y toda la familia que hace posible que esta radio, Señor, pueda ser de bendición para llevar, Señor, de tu palabra y de tu mensaje, Señor. Te pido también bendición para los hermanos que nos escuchan y los oyentes. En Cristo Jesús. Amén. Hermano Hugo. Aquí estamos, pastor, aquí estamos. Gracias por el estudio de esta mañana. Y pastor, no sé si tengas un saludo que mandar antes de despedir tu participación. Realmente no, hermano. Mira, vi una gente dándole like a la publicación y comentando, pero no leí, estaba bien enfocado en esto. Pero saludos, ¿verdad? A todos los hermanos que están ahí. Nuevamente, si quieren recibir este material, yo voy a estar enviándolo en esta semana, y ya como lo dije, ¿verdad? contacto@orabautista.org. Lo voy a poner también acá en el link del Facebook, y si alguien quiere, entonces, ¿verdad? Que me mande un mensaje. Y lo que quiero hacer es, como voy a hacer un solo envío, no quiero mandar una vez y después más personas estén diciendo y nunca les llegue la información, porque no me entere realmente, ¿verdad? Porque no reviso esa cuestión del Facebook, de esos mensajes de la publicación todos los días, ¿verdad? Entonces no me podría enterar. Pero si pueden contactarme también en el Facebook, en mi página personal, ¿verdad? Roberto Lozano. Y nada, gracias, y una bendición y un privilegio estar acá. Perfecto, pastor, cuídate mucho, que el Señor te bendiga. Amén, hermano. Amén. Ya tuvimos aquí en línea al pastor Roberto Lozano, completamente en vivo desde Toronto, Canadá. Y bueno, mis hermanos, vamos con un canto y ahorita continuamos con más de El Canto del Gallo. Dios bendiga. Están escuchando su programa El Canto del Gallo. El Canto del Gallo. Con el evangelista Hugo Martínez. Estás escuchando la estación de bendición. La estación de bendición. La voz de Victoria. Río Verde, San Luis Potosí, 103.1 FM. Baytown, Texas, 87.9 FM. Oklahoma City, 1680 AM. Haciendo la diferencia, la voz de Victoria, la estación de bendición. De bendición. Se diera por mí. Si cada paso me dijiste ven, tu lugar está en la mesa. No te importó mi condición, me diste amor. Mi oscuridad la visitó. Sobre rocas, hoy puedo andar con seguridad, pues en ti nada me falta. Ya no tropiezo porque tú eres mi